se desarrolló en la capital de la República una reunión que congregó a diferentes ministros y viceministros de trabajo de varios países en el orden suramericano y también europeo. Y en el marco de esta reunión, pues empieza a hablar algo que a final de año a todos nos interesa, y es el tema del salario mínimo. Sobre este tema estuvo hablando la ministra de Trabajo y vicepresidenta de España, al igual que la ministra de la misma cartera de nuestro país, sobre lo que consideran debe ser el salario mínimo en nuestras regiones. Veamos y escuchemos. Herramienta para luchar contra la desigualdad y la pobreza laboral se llama salario mínimo interprofesional. Le doy solo un dato. En mi país, el salario mínimo interprofesional, esto no lo digo yo, lo dice el Fondo Monetario Internacional, la Comisión Europea, la OCDE, lean los informes que quieran, es la que ha permitido que la desigual retribución entre hombres y mujeres se haya reducido en mi país un 25%, y solo se explica por el salario mínimo interprofesional. Y todo lo que decían sobre sectores productivos que no soportarían la subida del salario mínimo, me remito a los datos. Por sectores productivos, por las CNAEs que ustedes quieran, esa tesis es falsa, y sin embargo es la mejor herramienta para reducir la desigualdad en el conjunto de los países. Por tanto, creo que en esa política de mínimos, de Carta Global de Derechos Laborales, es clave que los países cuenten con salarios mínimos. La política del salario mínimo es muy importante, y en el caso de Colombia lo que nosotros hemos buscado es proteger el valor adquisitivo del salario mínimo. Esto significa que hay que darle un valor para que ese porcentaje que se aumenta no sea subsumido por la inflación o por el elevamiento del costo de vida. Nosotros hemos hecho aquí unas medidas de indexación y nos ha permitido claramente sacar de la extrema pobreza a 1.600.000 trabajadores, y eso ha sido gracias a los acuerdos que hemos hecho de salario mínimo en este país. Y lo segundo que quiero decir claramente es que siempre vamos a tener quienes dicen que son los costos laborales los que acaban las empresas. No es cierto. Empresas con derechos son empresas fuertes y sólidas, y son empresas que se vuelven mucho más productivas, porque en la medida en que los trabajadores estén bien pagos, tienen mayor posibilidad de inversión, mayor posibilidad de consumo, y por lo tanto una mayor reactivación de la economía. Esa es la apuesta, esa es la diferencia. Bien, ahí está entonces las declaraciones de ambas ministras, que es lo que tiene que ver con el salario mínimo. Un debate, un tema que empieza ya a sonar, porque recordemos que a final de año se empieza a hablar de lo que va a ser el salario mínimo, en este caso ya para el 2025.